Hola a todos. En esta tutoría de repaso me habían estado comentando que, bueno, me había estado solicitando más bien que si se podían explicar algunas de las tareas un poquito antes de que nos tocara hacerlas. Entonces, bueno, vamos a revisar ahorita la tarea número 1, que en este caso tiene que ver con una actividad cotidiana. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que tenemos que diseñar una actividad cotidiana. Cuando estamos hablando de una actividad cotidiana, no sé si recordamos que, por ejemplo, al inicio habíamos dicho que en el caso de las actividades que son como los exámenes, que son tipo test, hay como un determinado momento en donde se hacen estas actividades. Pero en el caso de una actividad cotidiana realmente tiene que ver con situaciones que se realizan dentro del salón de clase o fuera del salón de clase como parte de la forma en la que se abordan algunos contenidos. Es decir, no tiene que ser una actividad de evaluación como la tradicional que nosotros conocemos. Entonces aquí más o menos nos da una explicación de qué vamos a entender por actividad cotidiana. Entonces nos dice que son actividades realizadas, que son actividades abiertas, y en este caso lo que nosotros andamos buscando es observar el avance del estudiante, tomando en cuenta que pues no queremos hacerlo de una manera en la que él se sienta algo estresado, sino dentro de las actividades que se realizan normalmente, nosotros podemos identificar el avance que el estudiante está alcanzando. Entonces, más o menos se trata justamente de una actividad que nos permita observar el avance que tienen los estudiantes. Como tal, lo menciona ahí que es para estimar, o sea, puede estimar y verificar que tanto los estudiantes están comprendiendo algunas de las situaciones que está proponiendo el docente. Entonces es como una actividad que me permite identificar el avance de los estudiantes y no necesariamente tiene que ser una evaluación de tipo tradicional, aunque se esté evaluando al estudiante, solo que él, digamos que de esta forma no es tan evidente ni tan estresante para él, sino que es una actividad que se realiza día a día. Entonces, el propósito de la actividad en este caso es porque, de hecho, es una de las partes fundamentales dentro del trabajo que hace el docente, planificar este tipo de actividades. Si bien es cierto, por ejemplo, ahorita se tiene el programa, se está trabajando con SMATE, que ya tienen materiales educativos. Hay muchas de estas clases que se presentan en estos materiales que pueden trabajarse con una actividad diferente, es decir, puede retomarse el contenido que está ahí sin perder de vista el indicador de logro y hacer una actividad un poco diferente, no trabajar necesariamente con el libro, sino que después, por ejemplo, se puede contrastar la actividad que se realizó con el proceso que aparece en el libro. Es como una estrategia, ¿no? Entonces, la idea es que como docentes o como futuros docentes en algunos casos, vayamos identificando la importancia que tiene el hecho de planificar todas las actividades que realizamos. Es decir, no solo voy a planificar cuando voy a evaluar o cuando voy a hacer una actividad diferente, sino que también tengo que saber el día a día cómo yo voy a evaluar el avance de mis estudiantes. Entonces, de alguna forma también tiene que ver que ese avance, cómo los estudiantes están asimilando ese contenido. Y en la tarea, el valor de ese trabajo que ustedes van a entregar, en este caso, es del 10% de la calificación final de la asignatura. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, como yo lo mencionaba hace unos minutitos, la idea es tomar un contenido que tiene que ser específicamente de matemática, es decir, por extraño que parezca, ya ha sucedido que han enviado a veces han enviado otros contenidos que no son de matemática. Entonces aquí voy a ser bastante explícita, tiene que ser una unidad didáctica de matemática. Ya puede ser de primero, segundo, tercer ciclo o incluso de bachillerato, dependiendo de lo que ustedes deseen realizar o el tema que mejor les parezca. Y pueden utilizar ya sea los antiguos programas que tenía el Ministerio de Educación o pueden utilizar ahorita el programa con el que se está trabajando, que es SMATE. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el programa que se presenta,
Es decir, ustedes tienen por ahí un link en la plataforma donde pueden entrar a los programas educativos. Está dividido por unidades. Entonces vamos a revisar cuál es la unidad y el grado que nos parece. Y de esa unidad es la que vamos a utilizar para trabajar. Entonces, una vez que yo ya verifiqué, ya identifiqué cuál es la unidad que yo quiero trabajar, pues voy a identificar realmente qué es lo que yo quiero trabajar, qué actividad quiero realizar. Hay unas partes mucho más particulares de los temas, sobre todo al inicio, cuando son un poco introductorios, en donde se puede trabajar una actividad en particular. Es decir, esto ya no es tan fuerte en el contenido matemático, sino es como una parte introductoria. O también pueden agarrar ya un contenido matemático un poco más formal y realizar una actividad, describir en este caso una actividad que van a realizar. Entonces, esa actividad, como docentes, siempre que nosotros proponemos una actividad para nuestros estudiantes, debemos de tener claro cuál es el objetivo. Porque a veces dentro de los procesos que nosotros vamos realizando o cuando estamos haciendo la actividad, de repente los chicos empiezan a salir quizás del objetivo que nosotros tenemos. Y si no lo tenemos como muy claro, entonces vamos a dejar que nuestros estudiantes se vayan dispersando por allí y ya no vamos a lograr identificar si se aprendió o no se aprendió el contenido. Entonces lo importante es describir y tener claro cuál es el objetivo de esa actividad, qué es lo que yo quiero lograr con mis estudiantes en esa actividad. Ahora, dentro de la forma de que se trabaja, siempre por cada tema, por cada contenido, hay un indicador de logro, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es también seleccionar los indicadores de logro que se evalúan en esa actividad. Es decir, si yo estoy realizando una actividad que es para suma, pues tengo que identificar o seleccionar esos indicadores que van acorde o que se trabajan en esa actividad. Es decir, si estoy trabajando suma, no me vaya a aparecer por ahí un indicador de logro de resta, o si estoy trabajando, digamos, suma llevando una vez, no vaya a aparecer en la actividad que ya estoy realizando sumas, por ejemplo, llevando 2 o 3 veces. Entonces, la actividad tiene que estar acorde justo al indicador del logro que yo quiero trabajar. Bien. Ahora, hay que tener claro que a veces algunos indicadores de logro parecen como muy generales o a veces muy específicos. Entonces, hay que saber seleccionar ese indicador de logro. Ahora, el indicador de logro básicamente es para identificar si yo de alguna forma cómo voy a valorar si el estudiante logró o no ese aprendizaje. Es decir, me ayuda a identificar si se logró o no el aprendizaje. Entonces, ese es como el papel o el rol que juegan los indicadores de logro. Ahora, una vez que yo tengo mi indicador de logro, ya tengo el objetivo de la actividad, entonces voy a definir cuál es la situación que yo voy a evaluar. En este caso, se van a colocar las actividades que se van a realizar con los estudiantes, ¿sí? Entonces, en este caso ya va a ser, como lo menciona aquí, actividades fuera del salón de clases. Hay que describir muy bien estas actividades porque a veces parece bastante, bueno, voy a salir a medir, por ejemplo, la cancha de la escuela, ¿no? Como ejemplo, pero en realidad también tengo que describir, es decir, cómo los voy a colocar a los estudiantes, cuáles son los instrumentos que yo les voy a dar, qué espero que el estudiante haga, qué espero que tenga el estudiante como evidencia de ese trabajo que ha realizado. Es decir, hay que describirlo lo mejor que se pueda para que luego no tengamos como problemas en identificar realmente si la actividad propuesta corresponde con ese indicador de logro. Y como lo propone ahí, hay que procurar que sean actividades que se desarrollan fuera del salón de clase. Es decir, una actividad, por ejemplo, donde yo le coloco un conjunto de ejercicios en la pizarra y el estudiante los resuelve dentro de la clase, no entraría en este caso dentro de una actividad tal como la esperamos en este caso de la tarea. Aunque obviamente resolver ejercicios en la clase
entra como parte de las actividades cotidianas, pero no es exactamente ese tipo de actividades que esperamos, sino una que sea un poco más abierta, un poco más creativa. Ahora, cada vez que nosotros realizamos una actividad también de este tipo, nuestros estudiantes, al igual que ustedes, tienen que tener claro cuánto vale cada una de esas actividades que se están realizando. Entonces, dentro de todas las actividades que nosotros vamos a realizar, digamos, en este caso, un trimestre, supongamos lo que va a ser una actividad dentro de un trimestre en particular, tengo que colocarle cuánto del porcentaje que va a tener el trimestre yo le voy a proporcionar a esta actividad. Es decir, ya sea el 10% de la nota final del trimestre o el 20%, es decir, ahí ustedes lo van a decidir. Y aparte de eso, van a colocar cuáles son los criterios con los que ustedes van a evaluar esa actividad. Sí, ahí van incluidos desde cómo es el comportamiento del estudiante mientras se realiza la actividad, la presentación del trabajo, quizás una explicación en un dado caso ustedes lo requieran, los procesos, porque obviamente no solo son cosas actitudinales o de presentación, sino también que tenga que ver con el indicador del logro, ¿no? Es decir, si el proceso que el estudiante ha realizado es el correcto o no. Es decir, ahí lo van a describir todo en los criterios de evaluación de la actividad. También tienen que, en este caso, decidir o definir cómo van a realizar la actividad. Es decir, si yo voy a colocar a mis estudiantes trabajo individual o va a ser grupal. Y si es grupal, cuántos estudiantes va a tener cada grupo, si va a ser necesario que cada grupo de estudiantes se dividan diferentes roles, el secretario, el que va a exponer, entre otros. Hay que ir a explicar también qué es lo que va a hacer cada uno de los integrantes del grupo. Luego, definir el tiempo y el espacio para realizar la actividad. Es decir, no voy a colocar una actividad, por ejemplo, que me tome demasiado tiempo, no sé, 3 horas, porque de pronto también habría que especificar para qué lo quiero y en eso también hay que tener cuidado. No voy a colocar 10 indicadores de logro en una sola actividad, porque es difícil medir todos esos aspectos en los estudiantes, entonces tengo que saber centrarme. Entonces voy a definir cuánto tiempo me voy a tardar en esa actividad, cuánto tiempo le voy a poner y en dónde lo voy a realizar. ¿Sí? También esta parte del tiempo y el espacio habría que incluir en qué momento pretenden ustedes trabajar ese tema. Si va a mediados de la unidad, si va al inicio, y en algunos casos, dependiendo del tema que se elija, podrían también definir cuáles son los contenidos previos que tiene el estudiante. Y luego, que también es muy importante, una vez que yo tengo los criterios de evaluación de la actividad, tengo que seleccionar y describir cómo voy a evaluar esos criterios. Dependiendo de la actividad que ustedes decidan trabajar, puede ser la observación, puede ser con una prueba objetiva. Hay que tener claro que dependiendo de la actividad, como ya lo había dicho antes, dependiendo de la actividad que se realice, para desarrollar ciertos contenidos es importante que cuando nosotros evaluamos realmente haya una concordancia entre uno y otro. Es decir, si yo voy a poner a mis estudiantes a experimentar algo y luego lo quiero evaluar con un test, de pronto ahí el cambio de actividad, la forma en que yo evalúo, haga que mis estudiantes sientan algún tipo de confusión. Entonces hay que tener claro también que la técnica que yo elijo para evaluar realmente esté en concordancia con la actividad que se ha realizado. Entonces ahí aparecen otros tipos, la revisión del trabajo escrito, un portafolio, entre otros. Ahí va a depender del tipo de actividad que usted realice, así va a ser también la técnica de evaluación que va a utilizar. Y aparte de eso, va a diseñar los instrumentos de evaluación, ya sea listo de cotejo, escala de valoración, una rúbrica, en donde por supuesto van a ir todo lo que tiene que estar relacionado con el indicador de logro y tiene que hacer también referencia a lo que ya habíamos
mencionado antes, que tiene que ver también con la parte del objetivo, la ponderación, entre otros. Es decir, ahí va a ir como englobado un poco más dentro de ese instrumento. Entonces hay que revisar un poquito también cuáles son las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación, que son como dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la técnica de evaluación de un portafolio, es decir, mis estudiantes van a ir completando a medida vayan avanzando en el trabajo que realizan, ellos van a ir guardando dentro del portafolio cada uno de las evidencias del trabajo que han realizado. Entonces, esa es mi técnica de evaluación. Ahora, el instrumento para evaluar esa técnica puede ser, por ejemplo, una lista de cotejos. Incluyó la guía de trabajo que se dio tal día, un chequecito, ¿sí? O una escala de valoración, es decir, el trabajo que entregó cumplía con, no sé, haber resuelto 10 ejercicios de 10 que se habían colocado, o no sé, 5 de 10, en fin. Es decir, la técnica de evaluación es cuál es la evidencia que el estudiante va a entregar o va a realizarse respecto al trabajo que ha hecho. Es la evidencia, ya sea la evidencia que usted obtiene al observarlo, o en este caso puede ser la prueba escrita, un trabajo, entre otras. Y la técnica de evaluación es cómo yo voy a evaluar, y el instrumento de evaluación es cómo yo voy a evaluar esa técnica. Entonces hay dos cosas diferentes, es decir, qué es lo que yo voy a revisar en el portafolio, ese va a ser el instrumento de evaluación, donde voy a colocar qué es lo que yo voy a evaluar. O en la observación, en el instrumento, entonces yo voy a escribir cuáles son aquellos aspectos que yo voy a observar en el trabajo del estudiante, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre estos dos. Una cosa es la técnica de evaluación y otra cosa es el instrumento de evaluación. Entonces al final, cuando ustedes ya tengan todo esto completo, van a entregar un informe digital, que es como lo que van a entregar en la plataforma, y debe de tener, por ejemplo, siempre el tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5 y la entrega en formato PDF. Es mucho más simple para mí de alguna forma colocar algunas sugerencias de mejora o algunos comentarios cuando es en PDF, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a contener esta tarea? Pues la portada, las instrucciones que va a llevar la actividad cotidiana, es decir, cómo yo voy a realizar esa actividad cotidiana. Y con estas instrucciones, imagínense que ustedes están escribiendo ese documento y voy a ser, por ejemplo, yo la que voy a realizar esa actividad cotidiana. Si las instrucciones no son muy claras, la actividad no va a salir muy bien. Por lo tanto, tienen que ser bastante específicos en las instrucciones que van a colocar dentro de ese documento, ¿sí? Entonces no me sirve que, por ejemplo, me digan simplemente salimos a la cancha, bueno, saldremos a la cancha y vamos a medirla, ¿sí? Sino que tiene que decirme cómo, que ha sido como todos los aspectos anteriores. Y luego además vamos a agregar el instrumento de evaluación, ¿sí? Esto va a ir como parte de la estructura. Aunque siempre recordando que, por ejemplo, vamos a colocar, así como de forma general, cuál es la unidad didáctica que yo utilicé, si es del programa del MINED anterior o es de SMATE, ¿sí? El tema de esa unidad hay que también describir o escribir explícitamente ahí cuál es el objetivo de la unidad. También vamos a agregar los indicadores de logro que se van a trabajar y luego las actividades que van a describir, ¿sí? Entonces, dentro de los instrumentos de evaluación que aparece por acá, al final dentro de la estructura, ahí es donde vamos a agregar, por ejemplo, la ponderación que va a tener la actividad y también dentro del cuerpo de la actividad, si se va a hacer individual o se va a hacer en grupo, el tiempo y el espacio en el que se va a realizar. Y luego ahí vamos a describir al final también como parte del instrumento de evaluación, vamos a describir la técnica de evaluación que vamos a utilizar
y explícitamente también cuál es el instrumento de evaluación. Entonces, esta tarea es para el 4 de abril, siempre recordando que, aunque aparece a las 23:55, la plataforma se satura, entonces hay que tener cuidado porque de lo contrario vamos a tener problemas y no vamos a lograr subirlo en el momento correspondiente. Entonces hay que procurar que sea antes, lo más antes posible.